Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos un miércoles más aquí a Más que Palabras. Y bueno, vamos a tener más que palabras pues con una persona bastante conocida de Alcalá de Guadaira, y es que hace precisamente 3 días daba su pregón de Semana Santa en el Teatro Gutiérrez de Alba. Vamos a conocer un poco más al pregonero de la Semana Santa de este año 2022, a Manuel Costillo. Costillo, muy buenas Muy tardes. buenas, Daniel, ¿cómo estamos? Bueno, pues Buenas muy noches. bien y muy agradecido contigo, ¿no?, de que estés aquí con Hombre, nosotros. agradecido yo por la invitación a este formidable programa de un paisano. Bueno, vamos a contar un poco tu historia antes de hablar del pregón que ha tenido lugar este domingo y Mm, de tu pasión cofrade, ¿no?, y de sí. tus cositas. Pero bueno, tú naciste en Alcalá de Guadaira, No, nací en Córdoba, en Córdoba. aunque con un año y muy poco ya vivía aquí en Alcalá de Guadaira. Y por lo tanto, yo sé que esto que voy a decir a mi padre no le va a hacer ninguna gracia, porque es el que nació el cordobés. Pero sí es verdad que yo no me considero cordobés. He vivido en Alcalá de Guadaira y en diferentes barrios, y por lo tanto me considero alcalareño, me considero sevillano. Yo sé que esto, insisto, me va a costar un disgusto en casa, pero es verdad que, claro, evidentemente toda mi infancia, toda mi vida ha estado aquí en Alcalá de Guadaira, ¿no? ¿Y qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿Cómo ha sido? Bueno, pues la de un chaval normal, ¿no? En una época, yo nací en el 70, conocí con una edad muy pequeña el arranque de la democracia, los tiempos han ido cambiando Ujú. y la verdad es que, hombre, la verdad es que como casi todos los niños, ¿no?, de la época, ¿no?, que estábamos ahora, ha cambiado considerablemente con el tema de las redes sociales, las PlayStation, todo ese tipo de cuestiones. Es verdad que antes nosotros pues pasábamos mucho más tiempo, los de mi edad pasábamos mucho más tiempo en la calle y eran tiempos totalmente diferentes. Ahora, yo recuerdo el otro día que estaba hablando con un psicólogo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira y me decía, antes había que pegarle a los niños para que entraran en casa, y ahora hay que hacer lo mismo pero para que salgan de la casa. Me decía, ¿tú ves que no hay niños en la calle? Y si te paras un poco a analizar eso que decía, yo sé que él lo había dicho un poco en plan sin coña, lo Ujú. de pegar y toda la historia, ¿no? Pero sí es verdad que si te paras un poco a ver, no es como antes. Antes en cualquier plaza había una cantidad enorme de niños, los juegos eran totalmente diferentes, todos los espacios donde había para poder jugar al balón estaban ocupados, Ujú. en fin, todos los parques. Y ahora es verdad que cuesta un poco más de trabajo porque hay muchos niños que su tiempo libre pues lo ocupan de una manera totalmente diferente. Y eso, eh, Eso es así, vamos, eso vamos vamos evolucionando. cambiando, ni para bueno ni para malo también, es verdad, ¿eh? Eso no significa, no es una crítica, simplemente es una nueva situación que se está Ujú. produciendo y que ha traído, pues evidentemente, las nuevas tecnologías que unos pueden pensar que han hecho mucho daño y otros pueden pensar que, bueno, que también están ayudando mucho. Ambas cosas, yo Ujú. creo. Ahora que para limpiar la casa hay que echar niños de la casa. Sí, Niño, sí. vete que quiero limpiar la casa, chiquillo, Por ¿eh? eso decía, ¿no?, que ahora hay que invitarle a que se den una vueltecita, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿algunas anécdotas que te hayan marcado de tu infancia, Costillo? O que nos puedas Ah, contar una graciosa. Pues no recuerdo ahora mismo, Dani, ninguna así especial, alguna anécdota. Bueno, pero seguro que con tus padres, porque a tus padres, ¿a qué se han dedicado? Pues mi madre ha estado toda la vida trabajando en casa y mi padre, pues, El cordobés, el cordobés. que como buen cordobés, pues se ha dedicado al tema de la joyería y él pues se Ujú. dedicaba a la fabricación de joyas y todo eso. Montó su taller en Alcalá de Guadaira, después montó una joyería aquí, otra en Sevilla, en fin, Ujú. y él se ha ocupado siempre de ese negocio familiar que ninguno de nuestros hermanos pues no hemos ocupado de él. O sea, ¿Cuántos hermanos sois? somos cuatro, 4 hermanos. tres hermanos y una hermana. Y ninguno habéis querido seguir la tradición de la Ninguno, joyería. cada uno hemos cogido caminos totalmente diferentes. No, pero claro que eso. Él conoció a mi madre aquí en Alcalá de Guadaira porque estuvo haciendo la mili en las canteras, en el cuartel de las canteras antiguamente, y bueno, pues se conocieron, se casaron aquí en la parroquia de Santiago. eh,
Después se fueron a vivir a Córdoba, estuvieron un poco, no demasiado tiempo. Ya nací yo y al poco tiempo se vinieron a vivir aquí a Alcalá de Guadaira. Mi madre entiendo que tiraría de mi padre y entonces se vino para acá. Y aquí llegué yo y después llegaron mis otros hermanos, que ya sí son de Alcalá. Ahí tenemos el dicho más alcalareño, ¿no? Tirar más dos tetas que dos carretas, ¿no? En este caso, supongo que sería así. Bueno, Costillo, a ver, cuéntanos, porque claro, tú vas creciendo y evidentemente tenías que estudiar, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco en qué colegio estuviste en Alcalá, por ejemplo. En el Francisco Mesa, antiguo Francisco Mesa, que además tengo un enorme recuerdo y que además sigo manteniendo una enorme cantidad de amistades con aquellos alumnos de aquellas clases. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp donde seguimos estando, no todos, pero sí buena parte de aquellas clases, en la clase A, la clase B, la clase C, la seguimos manteniendo, la verdad que... Y no hace demasiado tiempo hicimos una quedada y la verdad que lo pasamos muy bien, todos lógicamente, ya con nuestros años, algunos peinando canas, otros con algunos kilos de más... y algunos que no nos conocíamos, yo decía, espérate, te tengo que mirar a ver quién eres exactamente, ¿no? Así que nada. Y bueno, tuve una enorme oportunidad de comenzar a hacer unos programas de radio en Radio Guadaira cuando acababa casi de arrancar la emisora municipal, que además ha sido siempre propiedad del ayuntamiento. Allí llegamos una cantidad de colaboradores que cada uno pues hacíamos unos programas especializados, ¿no? Uno se ocupaba del deporte, el otro se ocupaba de la cultura, otros se ocupaban de la música y tal, ¿no? Y yo empiezo a alternarlo entre estudios y la emisora de radio, Sí. ¿no? Bueno, pues empiezo a hacer un programa de música. En aquellos entonces se llevaba muchísimo. Entonces la radio tenía una enorme... No había otras posibilidades como hay ahora a través de las redes sociales y todo eso. Entonces la radio se convertía en un auténtico, lo decía en el pregón, ¿no? El otro día, ¿no? En un hilo conductor de compañía total. O sea, la radio... estaría al nivel de un Facebook, un Twitter, una red social así en estos momentos. Y recuerdo con mucho cariño porque yo empiezo a hacer un programa de radio de llamadas con otro compañero que se llama José Luis Galán, que también hacía otro que se llamaba Don Disco, me acuerdo perfectamente de aquello. Y... Don Disco creo que se llamaba, no recuerdo muy bien, pero más o menos por ahí. ¿De qué año hablamos? Pues esto tendría que ser como... Los años 80... 86, 85, 86, 88, por ahí tendría que ser, sí. Y claro, pasamos de hacer una colaboración de una hora hasta que aquello fue evolucionando, aquello se fue tal. Hubo algunos cambios dentro de la estructura de la radio, algunos empezamos a tomar más relevancia dentro de la programación. Yo recuerdo que mi primer programa era un programa que se hacía los domingos de 10 a 11 de la noche. Casi nada. Claro, era lo que nadie quería porque en aquellos entonces la radio se hacía en directo puro y duro, quiero decir, no había posibilidades de hacer como, por ejemplo, ahora que se graban, se mezclan y se hace una programación de 3 horas, lo haces tú en el ordenador en 2 minutos, una programación de 3 horas. Eso antes no ocurría, o sea, tú acababa a las 12 y se acababa la radio, se quedaba ahí. Buenas noches y hasta mañana, vamos. Exactamente, ¿no? De hecho, recuerdo que se ponía una cuña de hasta aquí ha sido la emisión de Radio Guadaira. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes a partir de las 8 de la mañana. ¡Pum! Y se cortaba, ¿no? aquella emisión. Y la verdad que era... Entonces ahora, un domingo a las 10 de la noche es como... Claro. Yo recuerdo que me dieron otra hora más, mi buen amigo Francisco García Cordero, Paco Cordero, que era en aquellos entonces el responsable de programas de la radio, ahora uno de los responsables de comunicación del Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira,
y recuerdo que él diría, vas a hacer de 10 a 11. Alguien se le caería de 11 a 12 y me dijo, te has ganado el puesto, vas a hacer de 10 a 12 de la noche. Yo aquello lo tomé como, joder, yo lo estoy empezando a hacer bien, ¿no? Y en realidad a lo mejor era porque le faltaba uno de 11 a 12. Pero bueno, la verdad es que sí, es verdad que me dio esa oportunidad. Y poco a poco, pues ya te digo, después salieron ya una serie de contratos en el ayuntamiento y tal, y bueno, eh, pasé a formar parte del gabinete de comunicación del ayuntamiento, allá por el 90 y algo, y, y bueno, pues ya pues me hicieron un poco responsable de la programación, de ahí pues algunos compañeros fueron cambiando a otros medios y bueno, pues al final me quedé un poco como responsable de aquella emisora de radio a la que era una auténtica referencia en los medios de comunicación. O sea, Radio Guadaira tiene un peso enorme en el ambiente radiofónico. Cuando se hablaba de Radio Guadaira, era una radio que tenía peso, ¿no? De hecho, de Radio Guadaira salieron grandísimos profesionales. En aquellos tiempos nació Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión, y algunos de los que estaban allí, la mayoría, terminaron formando parte de unos en la radio, otros en la televisión. Después, por ejemplo, de ahí han salido gente como, por ejemplo, Florencio Ordóñez, que está en la redacción de deporte. De ahí pues ha pasado gente, o como por ejemplo uno de las grandes estrellas de la televisión ahora mismo, como Roberto Leal. Su tiempo de práctica y su primer contrato yo creo que lo tuvo en Radio Guadaira, y de ahí ha salido gente muy interesante, sí, hombre. Y la verdad que ya te digo, tenía grandes profesionales en la radio. Yo creo que el único que no llegó más arriba fui yo, pero bueno. Bueno, a ti te conoce todo el mundo, Costillo, pero la verdad que, a ver, hemos hablado de tus primeros pinitos, hemos ya hablado de cómo ha ido evolucionando, te haces responsable de la radio, y tú te imaginabas en aquel momento ese chaval que entraba a hacer un programa que le ampliaron a 2 horas, por como tú dices, que quizás sería por falta de personal, ¿no? No. ¿Se iba a hacer cargo de una radio tan importante para Alcalá? Bueno, pues la verdad es que también, pues yo creo que tampoco en aquellos tiempos tampoco no me lo planteaba, simplemente hacía las cosas porque me apasionaba, era algo que lo vivía de una manera tan pasional, para mí aquello era la vida. Yo no tenía, ninguno de los que estábamos allí, tenían horas, no se les ponía horas al trabajo. Tú ibas allí, no sabías cuándo ibas a terminar, pero además lo hacías encantado de la vida. También es verdad que éramos jovencitos, nos movíamos en el ambiente de música, presentábamos conciertos, claro, tú vivías ibas a los sitios, te conocían, en fin, bueno. Ahora que estábamos comentando, otro de los compañeros, que fue José Luis Galán, que estuvo en los 40 principales en Madrid, en fin, que ya te digo que hubo una relación bastante grande de compañeros. No te lo planteas. Tampoco, las cosas yo creo que fueron llegando poco a poco, y yo creo que también fue pues el resultado también de eso, del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, de ponerle mucho cariño. A las cosas siempre, cuando se le ponen cariño, siempre terminan llegando bien. Así que bueno, por eso tú que eres mucho más joven que yo, y que además estábamos comentando antes de empezar el programa que llegas muy temprano aquí, te vas tarde, que pasas prácticamente todo el día, que comes aquí toda la historia. Lo haces por la pasión, por tu amor a los medios de comunicación, y eso tarde o temprano tiene que tener su resultado, hombre. Y estoy absolutamente convencido de que, bueno, ya de momento tener un lugar, estar sentado en un lugar como este, una televisión como esta, ya es importante, ¿no? Pero siempre, evidentemente, como todo en la vida, uno siempre aspira a ir creciendo, ¿no? Y bueno, siempre cuando se hace, insisto, desde el cariño, al final llegan los resultados, seguro. Bueno, Costillo, a ver,
Vamos a hablar de, ¿esto han sido 30 años o más de 30 años? Creo que llevas al frente Bueno, de... prácticamente yo cuando te hablo de los medios de comunicación y se habla de a lo mejor de 30 años, pues sí, pues que yo prácticamente empecé hace 30 años Ujú, a tocar los primeros pinitos en la radio. Han cambiado mucho, ha Daniel, cambiado. han cambiado tanto los medios de comunicación, ahora ya no es como antes, las nuevas plataformas han cambiado. Yo recuerdo que en aquellos tiempos también, casi al mismo tiempo de la radio, había en Alcalá ya 3 cadenas de televisión. Ujú, Estaba TV5, estaba Tele Alcalá y estaba Televisión Guadaira. Estoy hablando de hace 25 años, que no había ni ni por asomo la tecnología y los avances en los que se ha crecido. Sin embargo, ujú. en aquellos entonces la gente vía mucho la televisión, quizás por lo que estábamos comentando antes. Ahora hay muchísima más variedad, muchísimas Sí, más oportunidades. Antes estaba Sota, Cabo y Rey, entonces tú veías la primera cadena, veías Canal Sur, Antena 3, que estaría por allí, y veías la televisión de tu pueblo, porque totalmente. además todo el mundo veía la televisión de tu pueblo, ¿no? Ujú, Y todo el mundo, cuando tú dices muchas veces, es que te conoce mucha gente. Bueno, claro, es que yo me llevé un montón de claro. años haciendo y cientos de entrevistas y yo qué sé casi de todo. Después estuve haciendo además también, que me hacía mucha gracia porque hacíamos también esos programas que se hacía de música. Hacíamos algunos de música en la televisión, con Ujú, vídeos musicales y toda la historia, y lo mandaban a otras televisiones como Dos Hermanos y Utrera. Y claro, ese mismo programa lo emitían en otros sitios que tú ahí no tenías referencia, que tú tenías referencia de tu pueblo, que tú veías claro. la televisión de tu pueblo. Y claro, cuando ibas al otro sitio te das cuenta que allí también lo estaban viendo porque te conocían, tú eres el programa de tal, ¿sabes? Ibas a Dos Hermanos y yo muchas veces decía, "Uy, que si me conocen aquí, igual que en Alcalá", era súper gracioso aquello, ¿eh? A mí me llamaba mucho la atención y ahora lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Era curioso aquello. Bueno, Castillo, antes de irnos a publicidad, Ujú. ¿vale? Vamos a recordar, ¿no? Porque entraste en el gabinete de comunicación del ayuntamiento, como estabas diciendo antes, hiciste tu carrera radiofónica, que Mm. todavía estás en ella, pero también Bueno, ahora ya no estoy tienes... tanto, pero bueno, es verdad, ya no estoy tanto que, aunque hasta no hace demasiado tiempo seguíamos estando en la radio. Estuvimos un tiempo fuera, en otro departamento, volvimos a la radio. Y ahora estás Y como en ahora en la en delegación otro de deportes, ¿no? departamento, sí, Te eso es. entras en la delegación de deportes del ayuntamiento, ¿no? ¿Y esto cómo se te brinda Sí, esta oportunidad? recientemente. Pues bueno, al fin y al cabo, el Ayuntamiento de Alcalá tiene un gabinete de comunicación que se divide por sus profesionales, pues el reparto de delegaciones. Ujú, Alcalá de Guadaira es un ayuntamiento grande, una localidad grande, entonces, pues bueno, necesita de un equipo fuerte de componentes en un gabinete de comunicación. En ese reparto de personal en cuanto a su dedicación a determinadas delegaciones, ujú, pues se toma la decisión de que yo me vaya a ese departamento para precisamente ocuparme de la parte un poco de la comunicación, no solo ya de la difusión y la promoción sí, del deporte y de todo lo que tiene la delegación de deporte, que no es poco, también la propia relación con los clubes, que también, pues ujú, bueno, en Alcalá de Guadaira hay casi 100 clubes federados, eh, cada uno, pues bueno, tantas disciplinas sí. deportivas, tan variopintas, en fin. Y bueno, pues en el departamento, que tiene unos grandes profesionales, todos ellos técnicos, deportivos y todo ello, pues bueno, pues faltaba un poco esa figura, ¿no? Se hacían muchas cosas, quizás no se promocionaba al mismo nivel de la Ujú. cantidad y el enorme movimiento que hay en Alcalá de Guadaira en el deporte. Yo, sinceramente, que no soy, como se me puede notar, un deportista nato, me quedé sorprendido cuando empecé a enterarme un poco de todo lo que manejaba la delegación de deportes, pues la verdad que me quedé impactado. Es verdad que, bueno, durante algunos años hemos estado trabajando mucho para precisamente tener esa fluidez en las relaciones con los clubes
clubes y también para la promoción de todas esas actividades que se hacen en Alcalá de Guadaira y la organización de muchos de los eventos que han ido llegando en los últimos tiempos. Solo hay que ver que en Alcalá de Guadaira recientemente hemos tenido un campeonato de España de boxeo, un campeonato de España de muching, hemos tenido circuitos provinciales de atletismo, tenemos campeonatos de natación, campeonatos de Andalucía y de España de tenis, en fin, todo eso ha ido ocurriendo recientemente en Alcalá de Guadaira, en el ambiente deportivo, que parece que es fácil, pero lógicamente no, eso tiene después un trabajo enorme, ya no solamente por los propios compañeros profesionales que tienen la Delegación de Deporte, que son magníficos, sino también por la propia colaboración, ¿no?, de los clubes deportivos, que también hacen un papel importante, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Muchas veces uno no cae en la cuenta de la enorme cantidad de gente que está haciendo deporte cada tarde, hoy, por ejemplo, en Alcalá de Guadaira. Si te vas, por ejemplo, al complejo deportivo del Distrito Sur, allí puede haber ahora mismo, pues no sé, 500, 1000 niños, entre los que están haciendo natación, los que están haciendo voleibol, playa, los que están jugando al pádel, los que están haciendo los módulos de iniciación deportiva. Hay equipos de fútbol que están allí, en fin, eso si te vas al Distrito Sur. Si te vas al Polideportivo de San Juan, pues hay atletismo, hay fútbol. Sí. Si te vas a Malas Mañanas, que está la piscina también cubierta, la otra piscina de una de las dos que tiene la delegación, te encuentras allí igualmente gente nadando, niños pequeños aprendiendo a nadar, el equipo del Mosquito que tiene sede allí con tantos niños federados, el voleibol, el baloncesto, en fin. Y es cuando te das cuenta del movimiento, de la masa social que cada tarde tiene cualquiera de las instalaciones deportivas. He nombrado dos. Sí, sí. Está allí también el complejo deportivo Pablo VI, con luchas olímpicas, con fútbol, con gimnasia rítmica, con... Lo que tenemos claro, Costillo, es que Alcalá tiene muchísimos deportes y muchísimos deportistas, eso sí está claro, y muchísimos campeones, ¿eh? Es que eso también que lo tiene. Dime. Sí, no, te iba a decir que por eso era importante que todo el mundo supiese que todo lo que se cuece en el mundo deportivo en Alcalá, y por eso pues entiendo que se tomó esa decisión. Bueno, vamos a ir a publicidad y ahora vamos a retomar un tema mucho más interesante todavía. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida vamos a conocer, bueno, pues un poquito de detalles del pregón que hemos vivido este pasado domingo y también de su vida cofrade de Manuel Costillo. No se vayan, que enseguida regresamos. Continuamos aquí en Más que Palabras conociendo a Manuel Costillo y ahora vamos a conocer su parte cofrade. Manuel, vamos a empezar con la parte cofrade, pero antes de hablar de la actualidad, vamos a conocer de dónde viene esta pasión cofrade, ¿no? Bueno, es que para un vecino de Alcalá o un vecino de Andalucía o de esta tierra de Sevilla, eso no es una afición, forma parte de tu vida, ¿no? Entonces, no nace de ningún sitio, nace de la devoción, de lo que has conocido en tu casa, de tus padres y de tu madre. Mi madre, que se crió en el castillo, pues ha tenido siempre a la Virgen del Águila y a su Jesús Nazareno que siempre habla de ellos, y de hecho hasta no hace demasiado tiempo, ya está más mayor, pero hasta no hace no demasiado tiempo
ha estado alumbrando al Señor, en fin. Entonces, cuando tú te has criado y todos tus amigos han sido de una hermandad, de otro, al fin y al cabo Mm. tienes una relación directa, ¿no?, con lo que es la Semana Santa y con las devociones que hay en Alcalá de Guadaira. Oye, ¿desde cuándo te has vestido, con qué edad te vestiste tú de nazareno por Mira, primera vez? la primera vez que me vestí de nazareno fue en el Santo Entierro. Ajá. Y además no fue un año, fueron varios. Y además tuve una experiencia que yo creo que desde entonces no me volví a vestir más, pero porque yo iba de nazareno con el Señor de la Buena Muerte y de pronto, y era yo un chavalito, yo no sé si tendría, pero me acuerdo de aquella imagen de soledad, Ujú. me acuerdo perfectamente, yo tendría, no sé, 6 años, 7, una cosa así. Empezó a diluviar y de pronto, pues claro, todos los nazarenos empezaron se fueron a Sí, cambiar, sí. todo el mundo salió corriendo de la cofradía, el paso, los costaleros se dieron la vuelta y empezaron Me acuerdo perfectamente que fue en la calle La Mina, estoy hablando de esto hace unos cuantos años, de años ya, Sí. y, y yo me quedé solo en medio de la calle sin saber para dónde tirar. Aquello todo el mundo era en carrera y era mm, llanto, porque claro, a ver, yo iba en los tramos de los niños, claro, de pronto todo el mundo, el Claro. padre que andó listo rápido, cogió a su hijo y se lo llevó, pero tú imagínate todos con los caballos después, tú a ver dónde Madre estábamos cada mía. uno corriendo a un lado, y la verdad que tuve esa experiencia. Ya me empecé a vestir con Jesús y en el año 90 tuve la oportunidad de ser costalero de la Virgen del Socorro, que celebraba en aquellos tiempos el 50 aniversario de su llegada a Alcalá de Guadaira. Y desde entonces he estado vinculado a la cuadrilla. Ujú. Después dejé de formar parte de la cuadrilla de costaleros de la Virgen del Socorro y, y casi al mismo año, a los 2, 3 años, no me acuerdo muy bien, eh, era un par de años después, me ofrecieron la oportunidad de formar parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad. Ujú. Y me hicieron diputado de caridad. Entré en aquella junta como diputado de caridad y estuve 3 legislaturas de 4 años dentro de la Junta Ujú. de Gobierno hasta el mes de octubre, que hubo elecciones, que ya en esa Junta pues no haberte decidido, o sea que he estado 12 años formando parte de la Junta de Gobierno. Ujú. Y claro, en ese tiempo pues he estado algún año en la presidencia y desde hace 8 he sido el fiscal del palio del paso de la Madre del Socorro hasta que llegó la pandemia, que no nos dejó terminar como nos hubiera gustado bueno, pues esa etapa, ¿no? Esa Ujú. última etapa de la Junta de Gobierno. Aún así me han ofrecido la oportunidad de ser fiscal también este año, por lo tanto, bueno, pues Ujú. muy agradecido, lógicamente, por un sitio donde prácticamente el entorno donde siempre me he movido en los Ujú. últimos 30 años, estando cerca de la Virgen del Socorro, ¿no? Bueno, ¿y para ti qué significa nuestro Padre Jesús y María Santísima del Socorro? Pues mira, lo decía, lo decía en el pregón. Cuando camina Jesús, camina Alcalá. Es Él el que marca el camino. Jesús es la devoción de Alcalá. Sin quitarle mérito a ninguna hermandad, porque todas merecen mi más absoluto respeto, todas tienen... Pero Jesús es una devoción Mm. y como tal la gente acude a él de esa manera, buscando su rostro, acercándose, lo decía, ¿no? Es el muro
su rostro se convierte en el muro de las lamentaciones de un alcalareño, ¿no? Y su madre, qué decir, he estado con quien le acompaña al Calvario, ¿no? Ya también lo decía, ¿qué te puedo más decir? Y ya te lo he dicho todo, ¿no? Entonces, claro, le dedico desde el cariño todas las cosas que he sentido a lo largo de los años junto a ella, ¿no? Y es que además la Virgen del Socorro cuando va caminando es como si al menos que aquellos que le hemos acompañado siempre, como si le acompañamos en ese dolor, ¿no? Sabemos que son imágenes, pero sabemos que bueno, que lo sentimos como si volviera a ocurrir otra vez llegado esa madrugada, ¿no? Y bueno, la verdad es que bueno, yo te iba a preguntar directamente que cómo vives entonces la madrugada, porque claro, para ti... Ajetreada, ¿no? Se llama. de fiscal siempre será ajetreada. Ir al Calvario significa, es nuestra estación de penitencia para los hermanos de Jesús. Entonces, ir al Calvario pues es como cumplir un año tras año, ¿no? Por lo que nosotros formamos parte de esta hermandad, ¿no? Cada hermandad hace su estación de penitencia, y nuestra estación de penitencia es subir al Calvario para los hermanos de Jesús. Y por lo tanto, como cuando lo realizas cualquier tarde, o sea, cualquier madrugada, pues como si ya hubieses cumplido, ¿no? Ese objetivo que te marcas, ¿no? Que a lo largo de la Cuaresma, que te va marcando un poco el camino para llegar a ese momento, ¿no? Aunque sabes que no solamente los que vivimos, ¿no? En las hermandades o tenemos una relación cercana, no solamente vivimos todo esto en la Cuaresma, sino vivimos durante todo el año. Todo el año. Durante todo el año, sí. Bueno, Manuel, cuéntame, actividades que has realizado dentro de lo que es la hermandad, que no han sido pocas, han sido muchas, y aparte algunas que que tú has sido el motor que las has llevado para adelante, como por ejemplo el roperito, ¿no? Lo del ropero del Socorro. Sí, Daniel, si te escuchan, si te están viendo alguien del Centro de Atención Infantil, lo de roperito no nos gusta. El ropero del Socorro. El ropero del Socorro. Perdón. No, pero sí, yo sé que lo dice muchísima gente de manera muy cariñosa. Propios usuarios, quienes van por allí, las madres de esos niños a los que son atendidos otra historia, le llaman el roperito. O sea, todos le llaman el roperito, ¿no? Pero, ha dicho un poco así en broma. La Diputación de Caridad, cuando yo entré, fue cuando arrancó una crisis importante en nuestro país, que hizo que, bueno, que las hermandades tuvieron que dar un paso hacia adelante para ayudar a muchísimas familias que lo estaban pasando realmente mal con el tema de la construcción que se vino abajo, y muchísimas familias que tenían unas perspectivas económicas, pues se les desmontó todo aquello, ¿no? Entonces, las hermandades, lógicamente, todas tuvieron que dar un paso al frente para ayudar a sus hermanos y a los vecinos. Y en aquellos entonces, creo que se tomó una decisión, hubo por parte de varias personas que arrancamos un poco atendiendo donde recogíamos una ropa que sabemos que muchos de los más pequeños hay ropa que prácticamente se ha puesto una vez, 2 veces. Esa ropa la veníamos recogiendo y después, pues bueno, poco a poco eso se iba entregando esa ropa a aquellos niños que lo necesitaban. Claro, ¿qué ocurre? Que al final quien venía porque necesitaba ropa,
también necesitaba potito. Y al final pues también ampliamos, gracias también a la colaboración de muchos hermanos que aportaban económicamente dinero, el Banco de Alimentos y un montón de entidades que nos han estado arrimando la posibilidad de hacer compras importantes en materia de comida, potito, colacao, leche, en fin, lo que pueda necesitar de unión, leche de continuación, en fin, todo este tipo de productos, que además no son baratos, son caros, no son caros. Entonces, eso nos llevó a que quien necesita ropa, quien necesita comida, también necesita productos de higiene. Y por lo tanto, bueno, fuimos ampliando un poco hasta llegar a lo que ha llegado ahora mismo el centro, el Ropero del Socorro, que atiende casi a 300 familias con dificultades, porque muchas veces a lo mejor cuando se hablan de familias que tienen dificultad, o que se le está atendiendo desde una hermandad, uno tiene se le puede venir la sensación o la imagen de una persona que está en la... no, hay muchísima gente que por motivos diferentes, a lo mejor están hasta trabajando, pero su sueldo no le permite, no les llega, porque a lo mejor tiene un alquiler harto, porque en su momento se compró una casa y paga una hipoteca grandísima, o por cualquier otras cuestiones de la vida, ¿no? Entonces, ahí está el ropero, que no te soluciona la vida, pero sí es verdad que siempre está para echar una mano. Y eso se creó con motivo del 75 aniversario de la bendición de la Virgen del Socorro, y bueno, pues una de las entidades sociales más importantes que hay en Alcalá de Guadaira. De hecho, fue declarada de interés social por el propio Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, y además se ha convertido en una referencia en cuanto a la atención de los más pequeños. Siempre hemos dicho, nosotros no atendemos a los más mayores, aunque sí se hace en determinados momentos, pero sí es verdad que al menos te puede quedar la tranquilidad como padre de que tus hijos van a ser atendidos en este centro. Y desde luego pues se ha convertido en algo importantísimo para la propia hermandad, una referencia para ya no solamente en otros ámbitos, sino para tu hermandad. Sin caridad no hay hermandad, y si no hay caridad, pues no estás dentro de lo que te pide con el que vas al Calvario, ¿no? Te pide justamente eso, ¿no? Que lo decía también, lo que hagáis por cada uno de los míos, aun siendo los más pequeños, a mí me lo habéis hecho. Entonces... Bueno, Costillo, vamos a hablar, que nos quedamos sin programa y no vamos a hablar del pregón, chiquillo. Yo es que por defecto hablo mucho, por defecto. No pasa nada, vamos a tener que, en lugar de 40 minutos, una hora con Costillo, vamos a tener que hacer. Bueno, a ver, vamos a hablar del pregón, pero el momento en el que te nombran pregonero, ¿para ti cómo fue? Bueno, pues la verdad no me lo esperaba, sinceramente fue algo que no esperaba. Si en algo a lo largo de mi vida no he esperado algo, es precisamente haber sido pregonero de la Semana Santa de Alcalá de Guadaira. Pero agradezco mucho que se hayan acordado de mí, de la permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, con su presidente Antonio Rivas a la cabeza, porque claro, para mí aquello, cuando me lo propuso, antes se habla con la permanente, que son los que deciden el pregonero. Yo he decidido en los últimos años, porque he formado parte de la permanente del Consejo, hemos decidido, he votado a los últimos 7 pregoneros, y se conocía un poco cómo es la dinámica a la hora de elegir, ¿no? Ya ellos habían hablado, evidentemente no habían contado conmigo. Yo, lógicamente, decía que qué raro es que a la fecha en la que estábamos, allá por el mes de julio, todavía nadie haya dicho cuándo nos vamos a ver para elegir el pregonero, y es que ya estaba un poco más o menos aquello medio pactado. Entonces me llevé una enorme sorpresa. Al principio me agobié muchísimo, porque la responsabilidad de ser pregonero de la Semana Santa no es cualquier cosa. Yo he sido pregonero del Nazareno, he dado otros pregones en residencia de mayores, en fin, pero ser pregonero de la Semana Santa es ya el nivel. Entonces, porque además tienes que explicar qué es lo que es la Semana Santa desde tu punto de vista,
pero además tienes que decir qué es lo que significa la Semana Santa y lo que significan todas y cada una de las hermandades de nuestra localidad. Y eso vive Dios que no es fácil. Totalmente, no, no No debe es fácil. de serlo. Ya no te voy a contar ponerte encima del escenario, eso ya no te lo voy a contar. No, Por eso tú no tienes problema, Costillo. Bueno, eso decía todo el mundo. Todo el mundo me decía, tú no vas a tener problema porque estás acostumbrado a hablar en un escenario, en público, y toda la historia. Y eso no se corresponde con la realidad. ¿Tuviste un poco de miedo el pasado Por domingo? favor. Un poquito, ¿no? Un poco. Pero eso fue al principio nada más, ya después... Los primeros minutos ya sabes que son... Tú has presentado en muchos sitios también y sabes que los primeros minutos hasta que tú no te encuentras cómodo en un escenario son terribles. No es lo mismo, no es lo mismo, sí que es verdad. Ese mal traguito que se pasa nada más que cuando te tienes que... Y además yo le he dicho muchas veces a muchos amigos en estos últimos días, digo, hombre, yo es verdad que he presentado muchas cosas, pero he presentado a alguien y hacer una presentación en la que tú le echas el marrón a la otra persona, quiere decir, yo te presento a ti, pero para que tú seas el que hace todo esto, es muy diferente al que cuando te presentan a ti como eres tú, o sea, que eres tú el que tienes que... Es más o menos lo que está ocurriendo ahora mismo entre nosotros. Yo estoy acostumbrado a preguntarte y me siento muchísimo, infinitamente más cómodo si fuese yo el que estuviese sentado ahí, y no me siento tan cómodo estando aquí. Cuando tú quieras me siento yo en la radio y me la devuelve. Nos cambiamos las tornas. Eso lo vamos a hacer al final, hombre. Vamos a hacer un cambio. Vale, como tú quieras. Tú despides el programa, yo despido el programa. Me parece correcto. Bueno, Costillo, para ir terminando, ¿no? Bueno, ¿qué sensación ha tenido la gente de tu pregón este pasado domingo? ¿Y qué destacarías, no? ¿Qué 2 o 3 puntos destacarías del pregón? Mira, yo he intentado que sea un pregón de una especie de llamada, ¿no? También venimos de una pandemia, venimos de ver muchas necesidades, y yo creo que he utilizado también, al margen de hablar de las diferentes hermandades de Alcalá de Guadaira, que tienen un enorme patrimonio y que tienen una enorme devoción en cada uno de sus barrios, que además sus juntas de gobierno se desviven por engrandecer día a día su patrimonio, a sus hermanos y todo ello. Yo he querido hacer una llamada un poco... hay demasiada gente hay mucho Jesús en la calle, hay mucho Jesús que van con una cruz por la vida, que siguen sufriendo y que a veces somos no somos todo lo correcto que deberíamos serlo, ¿no? Y por lo tanto he querido utilizar esto para hacer esa llamada de atención, ¿no? No podemos ser buenos cristianos si no somos buenos cofrades y no somos buenas personas. Y mientras siga existiendo gente a la que muchas veces pues, se habla de manera despectiva, cuando se hacen comentarios sobre personas que se intentan cruzar el charco y buscando una vida mejor, y se les desprecia de manera injusta, y cuando ocurren todas este tipo de cuestiones, yo creo que era una oportunidad la que me brindaba Alcalá de Guadaira para yo poder decir también eso, que también... y no lo he dicho desde el convencimiento, ¿no? de que los cristianos, los cofrades, también tenemos que estar para acompañar a nuestras hermandades, pero para ser buenas personas también y buenos cristianos. Así que bueno, pues nos quedamos sin programa, Costillo. Si tú quieres me haces una pregunta, despides tú el programa para el miércoles de la semana que viene a las 9:30 de la noche, o lo que tú quieras. Ha sido un placer acompañarte un ratito. El placer ha sido mío, te lo juro. Bueno, vamos a despedir el programa, sí, entonces lo despedimos. ¿Cómo lo podemos despedir? Venga. El próximo... ¿Cuándo son los miércoles a las 9:30 El próximo miércoles nos volveremos a encontrar en este plató formidable, Más que Palabras, que es un programa que trata de acercarles
bueno, pues la actualidad informativa, personajes de las diferentes localidades, en este caso de Alcalá de Guadaira, y con un gran presentador y una gran persona, y un gran profesional, como es el amigo Daniel. Muchas gracias, qué barbaridad. Pues yo ya no me despido, ya ha despedido él. Muchísimas gracias, Bueno, Manuel. gracias por invitarme. Gracias. Nada, ya despedido a Manuel, que nosotros nos volvemos a ver el miércoles que viene. Ya está, no tenemos nada. Buenas noches. Qué arte. Bueno, más o menos bien, güey. Que está bien, ¿no?